Jornada 14. Montamos a caballo mucho antes que despuntara el día y nos hundimos en los valles desiertos de Sierra Morena. Al levantarse el sol nos encontramos en una cumbre muy elevada, desde la cual descubrí el curso del Guadalquivir y un poco más lejos la Horca de los Hermanos. Su vista me hizo estremecer, recordándome una noche deliciosa y los horrores que habían seguido a mi despertar. Descendimos de esa cumbre hasta un valle bastante sonriente pero muy solitario, donde debíamos detenernos. Acampamos, comimos a prisa y después, no sé por qué, yo quise ver de cerca la horca y saber si allí estaban los hermanos Soto. Cogí mi fusil. La costumbre que tenía de orientarme me permitió encontrar fácilmente el camino y en poco tiempo llegué a la morada patibularia. La puerta estaba abierta. Se veían los dos cadáveres extendidos en la tierra. Entre ellos, una muchacha en quien reconocí a Rebeca. La desperté lo más suavemente que pude. Sin embargo, no pude evitarle por completo una sorpresa que le deparó un momento cruel. Padeció convulsiones, lloró y se desvaneció. La tomé en brazos y la conduje hasta un arroyo vecino. Le salpiqué con agua la cara y poco a poco logré que volviera en sí. No me hubiera atrevido a preguntarle cómo fue a parar bajo la horca, pero ella fue la primera en decírmelo. «Bien lo había previsto», exclamó. «Vuestra discreción me sería funesta. No habéis querido contarnos vuestra aventura y yo, como vos, he sido víctima de esos malditos vampiros cuyos detestables ardides han aniquilado en un abrir y cerrar de ojos las largas precauciones que había tomado mi padre para asegurarme la inmortalidad. Me cuesta persuadirme de los horrores de anoche. Trataré, sin embargo, de recordarlos, pero para que me comprendáis mejor, tomaré desde un poco antes la historia de mi vida. Historia de Rebeca. Mi hermano, al contaros su historia, os ha dicho una parte de la mía. Le destinaban por esposas a las dos hijas de la reina de Saba y pretendían hacerme casar con dos genios que presiden la constelación de Géminis. Halagado por tan noble alianza, mi hermano redobló su ardor por el estudio de las ciencias cabalísticas. A mí me sucedió lo contrario. Casarme con dos genios me pareció algo aterrador. No pude decidirme a comprender dos líneas de cábala. Cada día dejaba el trabajo de hoy para mañana y casi terminé por olvidar ese arte tan difícil como peligroso. Mi hermano no tardó en advertir mi negligencia. Me hizo por ello amargos reproches. Me amenazó con quejarse a mi padre. Lo conjuré a que me perdonara. Prometió esperar hasta el sábado siguiente, pero ese día, como aún no había yo hecho nada, entró en mi aposento a medianoche y me dijo que iba a evocar la sombra terrible de Mamun. Me eché a sus pies. Fue inexorable. Lo escuché proferir la fórmula antaño inventada por Baltuaba de Endor. Inmediatamente apareció mi padre sentado en un trono de marfil. Su mirada amenazadora me inspiró terror. Temí no poder sobrevivir a la primera palabra que saliera de su boca. Lo oí, sin embargo. Hablaba del Dios de Abraham. Lanzó imprecaciones espantosas. No os repetiré lo que me dijo. Aquí la joven israelita se cubrió el rostro con ambas manos y pareció estremecerse ante el solo recuerdo de aquella escena cruel. Se tranquilizó, sin embargo, y continuó en los siguientes términos. No escuché el final del discurso de mi padre. Estaba desvanecida antes de que él hubiese acabado. Vuelta en mí, pude ver a mi hermano que me presentaba el Sefirot. Creí desvanecerme de nuevo, pero había que sobreponerse. Mi hermano, que sospechaba que conmigo sería necesario volver a los primeros elementos, tuvo la paciencia de traérmelos poco a poco a la memoria.
Empecé por la composición de las sílabas, pasé a la de las palabras y las fórmulas. Al fin acabé por aficionarme a esa ciencia sublime. Pasaba las noches en el gabinete que había servido de observatorio a mi padre y me acostaba cuando la aurora venía a turbar mis operaciones. Entonces caía de sueño. Mi mulata Zuleika me desnudaba sin que yo casi lo advirtiera. Dormía algunas horas y luego volvía a ocuparme en cosas para las cuales no estaba hecha, como veréis. Conocéis a Zuleika y habréis podido reparar en sus encantos. Son muchos. Sus ojos tienen una expresión tierna. La sonrisa embellece su boca. Tiene un cuerpo de formas perfectas. Volvía yo una mañana del observatorio. Llamé para que me desnudaran y ella no me oyó. Fui a su aposento que está al lado del mío. La vi en la ventana inclinada hacia afuera, semidesnuda, y soplando sobre su mano besos que su alma toda parecía seguir. Yo no tenía ninguna idea del amor. La expresión de ese sentimiento encontró por vez primera mis miradas. Quedé hasta tal punto conmovida y sorprendida que permanecí inmóvil como una estatua. Zuleika se volvió. Un encarnado vivo se abría paso a través del color avellana de su seno y se esparcía en toda su persona. Yo estaba a punto de desfallecer. Zuleika me recibió en sus brazos y su corazón, cuyas palpitaciones sentí, hizo pasar al mío el desorden que reinaba en sus sentidos. Zuleika me desnudó a toda prisa. Cuando yo estuve acostada pareció retirarse con placer y cerrar la puerta tras de sí con más placer aún. Muy pronto oí los pasos de alguien que entraba a su aposento. Un impulso tan rápido como involuntario me llevó a correr a su puerta y mirar por el ojo de la cerradura. Vi al joven mulato Tanzai. Traía una canasta llena de flores que había recogido en la campiña. Zuleika corrió a su encuentro, cogió puñados de flores y las apretó contra su seno. Tanzai se aproximó para respirar el perfume que se mezclaba a los suspiros de su amante. Me pareció sentir con Zuleika el estremecimiento que recorría su cuerpo todo. Cayó en brazos de Tanzai y yo fui a esconder mi debilidad y mi vergüenza en el lecho. Inundé el lecho con mis lágrimas. Los sollozos me ahogaban y en el exceso de mi dolor exclamé: «Oh, mi 112ª abuela, cuyo nombre llevo, dulce y tierna esposa de Isaac. Si desde el seno de vuestro suegro, desde el seno de Abraham, veis el estado en el que estoy, apaciguad a la sombra de Mamún y decidle que su hija es indigna de los honores que le destina». Mis gritos habían despertado a mi hermano. Entró en mi aposento y creyéndome enferma me hizo beber un calmante. Volví a mediodía, me encontró el pulso agitado y se ofreció a continuar por mí mis operaciones cabalísticas. Acepté porque me hubiera sido imposible trabajar. Me dormí hacia la tarde y tuve sueños muy diferentes de los que había tenido hasta entonces. Al día siguiente soñaba despierta o a lo menos padecía distracciones que hubiesen podido hacer creer que soñaba. Las miradas de mi hermano me hacían ruborizar sin motivo. 8 días pasaron así. Una noche mi hermano entró en mi aposento. Tenía bajo el brazo el libro de Sefirot y en la mano una cinta constelada donde estaban escritos los 72 nombres que Zoroastro ha dado a la constelación de Géminis. «Rebeca», me dijo, «Rebeca, salid de un estado que os deshonra. Ya es tiempo que ensayéis vuestro poder sobre los pueblos elementales, y esta cinta constelada os garantizará de su petulancia. Elegid entre los montes de los alrededores el lugar que creáis más apropiado para vuestra operación. Pensad que de ella depende vuestra suerte». Después de hablar de tal modo, mi hermano me arrastró fuera del castillo y cerró la puerta tras de sí. Librada a mis propias fuerzas, traté de armarme de coraje. La noche era sombría.
Yo estaba en camisa con los pies desnudos y los cabellos sueltos, mi libro en una mano y mi cinta mágica en la otra. Dirigí mis pasos hacia la montaña más próxima. Un pastor quiso abusar de mí, pero lo empujé con el libro que tenía y cayó muerto a mis pies. No os sorprenderá cuando sepáis que la cubierta del libro estaba hecha con la madera del arca, que tiene la propiedad de matar a todo aquel que la toca. Apareció el sol cuando llegué a la cumbre que había elegido para mis experimentos. No podía comenzarlo sino al día siguiente a medianoche. Me retiré a una caverna donde encontré a una osa con sus cachorros. Me atacó, pero la cubierta de mi libro produjo su efecto y el furioso animal cayó a mis pies. Sus telas hinchadas me recordaron que yo moría de inanición y que aún no tenía ningún genio a mis órdenes, ni siquiera el menor duendecillo. Tomé el partido de echarme al lado de la osa y de mamar su leche. Un resto de calor que el animal conservaba aún hacía menos repugnante aquella comida, pero los ositos vinieron a disputármela. Imaginad, Alfonso, a una muchacha de 16 años que hasta entonces no había abandonado nunca su casa, en esa situación. Tenía en la mano armas terribles que jamás había usado todavía, y la menor inatención podía volverlas contra mí. Sin embargo, la hierba se secaba bajo mis pies, el aire se cargaba de un vapor inflamado, y los pájaros expiraban en medio de su vuelo. Juzgué que los demonios, estando sobre aviso, comenzaban a reunirse. Un árbol se incendió por sí mismo y de él salieron torbellinos de humo que, en vez de elevarse, rodearon mi caverna y me hundieron en las tinieblas. La osa caída a mis pies pareció reanimarse. Sus ojos lanzaron chispas que por un instante disiparon la oscuridad. Un espíritu maligno salió de su boca en forma de serpiente alada. Era Nemrael, el demonio de la más baja especie que destinaban a servirme. Pero poco después oí hablar la lengua de los egregores, los más ilustres de los ángeles caídos. Comprendí que me harían el honor de asistir a mi recepción en el mundo de los seres intermedios. Esta lengua es la misma que nosotros tenemos en el libro de Enoch, obra que he estudiado muy especialmente. Por último, Semíaras, príncipe de los egregores, tuvo a bien advertirme que era ya tiempo de comenzar. Salí de mi caverna, extendí en forma de círculo mi cinta constelada, abrí mi libro y pronuncié en voz alta las terribles fórmulas que hasta entonces no había osado leer, sino con los ojos. Bien comprenderéis, señor Alfonso, que no puedo deciros lo que ocurrió en esa ocasión, y vos tampoco lo entenderíais. Os diré solamente que adquirí un gran poder sobre los espíritus, y que me enseñaron los medios de hacerme conocer por los gemelos celestes. Por ese tiempo mi hermano percibió la punta de los pies de las hijas de Salomón. Yo esperé a que el sol entrara en el signo de Géminis y obré a mi vez. Nada descuidé para obtener el éxito completo y con el fin de no perder el hilo de mis combinaciones prolongué mi trabajo hasta horas tan avanzadas que por último, vencida por el sueño, tuve que rendirme. Al día siguiente, ante el espejo, advertí dos figuras humanas que parecían estar detrás de mí. Me volví y no encontré a nadie. Miré en el espejo y las vi de nuevo. Debo decir que la aparición no tenía nada de aterradora. Eran dos jóvenes de una estatura un poco mayor que la humana. También sus hombros eran más anchos y de una redondez un poco femenina. Sus pechos palpitaban como los de las mujeres, pero eran lisos como los de los hombres. Extendían sobre los flancos sus brazos perfectamente torneados en la actitud de las estatuas egipcias. Sus cabellos, en cuyo color se mezclaban el oro y el azul, caían en gruesos bucles sobre sus hombros. Nada os digo de sus rostros. Podréis imaginar si los semidioses son hermosos porque eran, en fin, los gemelos celestes. Los reconocí por las llamitas que brillaban sobre sus cabezas. ¿Cómo estaban vestidos esos semidioses?, pregunté a Rebeca. No lo estaban, contestó ella. Cada uno tenía 4 alas,
2 de las cuales estaban pegadas sobre sus hombros y las otras 2 cruzadas en la cintura. Esas alas eran en verdad tan transparentes como alas de mosca, pero partículas de púrpura y oro mezcladas a su diáfano tejido ocultaban todo aquello que hubiese podido alarmar al pudor. He aquí, me dije a mí misma, los esposos celestes a los cuales estoy destinada. No pude menos de compararlos en mi fuero interno al joven mulato que adoraba a Zulika. Me avergoncé de esta comparación. Miré en el espejo y creí ver que los semidioses me lanzaban una mirada llena de amargura, como si hubiesen leído en mi alma y estuviesen ofendidos por ese impulso involuntario. Durante muchos días no me atreví a mirar en el espejo. Por fin me aventuré a ello. Los divinos gemelos habían cruzado las manos sobre el pecho y su expresión de dulzura me quitó la timidez. Sin embargo, no sabía qué decirles. Para salir de mi perplejidad fui a buscar un volumen de las obras de Edris, que vosotros llamáis Atlas. En materia de poesía es lo más hermoso que tenemos. La armonía de los versos de Edris se parece en algo a la de los cuerpos celestes. Como la lengua de este autor no me es del todo familiar, temiendo haber leído mal, miré de soslayo en el espejo para ver el efecto que había producido. Me sobraron motivos para estar contenta. Los tamim se miraban el uno al otro y parecían aprobarme, y a veces lanzaban miradas al espejo que yo no podía recoger sin emoción. Entró mi hermano y la visión se desvaneció. Me habló de las hijas de Salomón, de las cuales había visto la punta de los pies. Estaba alegre. Yo compartí su alegría. Me sentía traspasada por un sentir desconocido. El estremecimiento interior que nos causan las operaciones cabalísticas cedía su lugar a no sé qué dulce abandono, cuyos encantos había ignorado hasta entonces. Mi hermano hizo abrir la puerta del castillo. Había permanecido cerrada desde mi viaje a la montaña. Gustamos el placer del paseo. La campiña me pareció esmaltada con los más bellos colores. Encontré también en los ojos de mi hermano no sé qué brillo muy diferente del ardor que nos inspira el estudio. Nos hundimos en un bosquecillo de naranjos. Me fui a soñar por mi lado, él por el suyo, y nos volvimos a encontrar abstraídos en nuestros ensueños. Zulika, para acostarme, me trajo un espejo. Vi que yo no estaba sola. Hice que se llevara el espejo, persuadiéndome, como el avestruz, de que no me verían desde que yo no viera. Me acosté y me dormí, pero sueños extravagantes se apoderaron muy pronto de mi imaginación. En el abismo de los cielos me pareció ver 2 astros brillantes que avanzaban majestuosamente en el zodíaco. Se apartaron de golpe y después volvieron trayendo consigo la pequeña nebulosa del pie de Auriga. Aquellos 3 cuerpos celestes continuaron juntos su ruta etérea y después se detuvieron y tomaron la apariencia de un meteoro ígneo. Enseguida se me aparecieron en forma de 3 anillos luminosos que después de girar algún tiempo se fijaron en un mismo centro. Entonces se transformaron en una suerte de gloria o de aureola que rodeaba un trono de zafiro. Vi a los gemelos tenderme los brazos y mostrarme el lugar que debía ocupar entre ellos. Quise lanzarme, pero en ese momento creí ver al mulato Tanzai, que me detenía aferrándome por la cintura. Quedé sobrecogida y me desperté sobresaltada. Mi aposento estaba a oscuras y vi, por la rendija de la puerta, que Zulika tenía luz en el de ella. La oí quejarse y la creí enferma. Hubiese debido llamarla, no lo hice. No sé qué aturdimiento me llevó de nuevo a espiar por el agujero de la cerradura. Vi al mulato Tanzai tomándose con Zulika libertades que me helaron de horror. Cerré los ojos y caí desvanecida. Cuando recuperé el sentido, mi hermano y Zulika estaban junto a mi lecho. Lancé a la mulata una mirada fulminante
y le ordené que no se presentara jamás ante mi vista. Mi hermano me preguntó por el motivo de mi severidad. Le conté ruborizada lo que me había ocurrido por la noche. Me respondió que los había casado la víspera, pero que ahora lo lamentaba por lo que acababa de ocurrir. Aunque solo mis ojos en verdad habían sido profanados, me inquietaba la extremada delicadeza de los hermanos Tamim. Pero todo sentimiento había desaparecido de mí, salvo el de la vergüenza, y habría muerto antes que mirar un espejo. Mi hermano ignoraba el género de mis relaciones con los Tamim, pero sabía que no les era ya desconocida. Al ver que me dejaba arrastrar a una suerte de melancolía, temió que descuidase las operaciones que había comenzado. El sol estaba próximo a salir del signo de Géminis y creyó su deber advertírmelo. Me desperté como de un sueño. Temblaba ante la posibilidad de no ver de nuevo a los Tamim y de separarme de ellos sin saber qué idea tenían de mí, y hasta temblaba ante la posibilidad de ser ahora completamente indigna de su atención. Tomé la resolución de ir a un aposento situado en el piso segundo del castillo, adornado por un espejo de Venecia de 12 pies de alto. Para presentarme como era debido, llevé el volumen de Edris, donde se encuentra un poema sobre la creación del mundo. Me senté muy lejos del espejo y comencé a leer en alta voz. Después, interrumpiéndome y alzando todavía más la voz, osé preguntar a los Tamim si habían sido testigos de aquellas maravillas. Entonces el espejo de Venecia abandonó el muro y se colocó frente a mí. Vi a los gemelos sonreírme con expresión satisfecha y bajar ambos la cabeza para indicarme que habían asistido verdaderamente a la creación del mundo y que todo había ocurrido como dice Edris. Entonces fui más allá. Cerrando el libro, confundí mis miradas con las de mis divinos amantes. Creí que aquel instante de abandono habría de costarme caro. Estaba aún demasiado ligada a la humanidad para poder sostener una comunicación tan íntima. La llama que brillaba en sus ojos pareció devorarme. Bajé los míos y, habiéndome serenado un poco, continué mi lectura. Caí precisamente en el segundo canto de Edris, donde este poeta, primero entre los poetas, describe los amores de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. Hoy es imposible hacerse una idea de cómo se amaba en aquella primera edad del mundo. Las exageraciones que yo misma no comprendía bien me hacían frecuentemente vacilar. En tales momentos mis ojos se volvían involuntariamente hacia el espejo y me parecía que los Tamim sentían al oírme un placer cada vez más vivo. Me tendían los brazos, se aproximaban a mi silla. Los vi desplegar las brillantes alas que tenían en los hombros. Hasta distinguí que flotaban levemente aquellas que les servían de cinturón. Creí que iban también a desplegarlas y me cubrí los ojos con la mano. En el mismo instante las sentí bajar, así como aquella con la que hacía el libro. Y también en el mismo instante oí que el espejo se rompía en 1000 pedazos. Comprendí que el sol había salido del signo de Géminis y que era el modo con que los hermanos se despedían de mí. Al día siguiente en otro espejo distinguí como 2 sombras, o más bien como el leve diseño de 2 formas celestes. Al otro día ya nada vi. Entonces, para engañar el tedio de la ausencia, pasaba las noches en el observatorio y con el ojo pegado al telescopio seguía a mis amantes hasta el poniente. Estaban ya bajo el horizonte y creía verlos aún. Por fin, cuando la cola de cáncer desaparecía de mi vista, me retiraba y a menudo mi lecho estaba bañado de lágrimas involuntarias y que nada motivaba. Sin embargo, lleno de amor y de esperanza, mi hermano se entregaba más que nunca al estudio de las ciencias ocultas. Una vez vino a mi aposento y me dijo que consideraba, a juzgar por ciertos signos que había distinguido en el cielo, que un famoso adepto debía pasar por Córdoba el 23 de nuestro mes de Tibes, a las 12:45 de la noche.
Este célebre cabalista vivía desde hacía 200 años en la pirámide de Saofis y tenía la intención de embarcarse para América. Al atardecer fui al observatorio. Encontré que mi hermano tenía razón, pero mi cálculo me dio un resultado un poco diferente del suyo. Mi hermano insistió en que el suyo era justo y, como se aferra mucho a sus opiniones, quiso ir él mismo a Córdoba para probarme que la razón estaba de su lado. Habría podido hacer su viaje en tan poco tiempo como el que yo pongo en contároslo, pero quiso gozar del placer del paseo y seguir la cuesta de las Cuchillas, eligiendo aquella ruta cuyos hermosos panoramas contribuyeran a divertirlo y distraerlo mejor. Así llegó a Ventaquemada. Se había hecho acompañar por el pequeño Nemrael, ese espíritu travieso que se me había aparecido en la caverna. Le ordenó que nos trajera de cenar, y Nemrael arrebató la cena de un prior de benedictinos y la trajo a la venta. Después, cuando no lo necesitaba ya, mi hermano me envió a Nemrael. Yo estaba en aquel instante en el observatorio y vi ciertas cosas en el cielo que me hicieron temblar por mi hermano. Ordené a Nemrael que volviera a la venta y no abandonara un instante a su señor. Fue y volvió enseguida para decirme que un poder superior al suyo le había impedido entrar en el albergue. Mi inquietud llegó al colmo. Por último os vi llegar con mi hermano. Discerní en vuestros rasgos una entereza y una serenidad que me probaron que no erais cabalista. Mi padre me había predicho que sería muy desgraciada por un mortal, y temí que fuerais aquel mortal. Muy pronto otros cuidados me ocuparon. Mi hermano me contó la historia de Pacheco y lo que a él mismo le había ocurrido, pero ante mi gran sorpresa agregó que ignoraba con qué suerte de demonios tenía que habérselas. Esperamos la noche con extremada impaciencia e hicimos las más espantosas conjuraciones. Vanamente. Nada pudimos saber sobre la naturaleza de los dos seres, e ignoramos si mi hermano había realmente perdido con ellos su derecho a la inmortalidad. Creí que vos podríais iluminarme en cierto modo, pero fiel a no sé qué palabra de honor nada quisisteis decirnos. Entonces, para servir y tranquilizar a mi hermano, resolví pasar yo misma una noche en Ventaquemada. Partí ayer, y ya estaba avanzada la noche cuando llegué a la entrada del valle. Reuní algunos vapores con los cuales compuse un fuego fatuo, y le ordené que me condujera a la venta. Es este un secreto que se ha conservado en nuestra familia, y por un medio semejante, Moisés, hermano de mi 73º antepasado, compuso la columna de fuego que condujo a los israelitas al desierto. Muy bien se extendió mi fuego fatuo y empezó a caminar delante de mí, pero no tomó por el camino más corto. Aunque advertí su infidelidad, no le presté mayor atención. Llegué a medianoche. Al entrar al patio de la venta vi que había luz en el aposento del medio y oí una música muy armoniosa. Me senté en un banco de piedra. Hice algunas operaciones cabalísticas que no produjeron el menor efecto. Es verdad que aquella música me fascinaba y me distraía de tal modo que hasta la hora de hoy no puedo deciros si mis operaciones estaban bien hechas y sospecho haberme equivocado en algún punto esencial. Pero entonces creí haber procedido regularmente y, juzgando que no había en el albergue demonios ni espíritus, deduje que no había más que hombres y me entregué al placer de escucharlos cantar. Eran dos voces sostenidas por un instrumento de cuerdas, pero dos voces tan melodiosas, tan bien concertadas, que ninguna música en la tierra podía comparársele. Las melodías que aquellas voces hacían oír inspiraban una ternura tan voluptuosa como no puedo daros idea. Largo tiempo las escuché, sentada en mi banco, pero al fin decidí entrar, puesto que no había venido sino a eso. Subí pues y encontré en el aposento del medio a dos jóvenes altos, gallardos, sentados a la mesa, comiendo, bebiendo y cantando de todo corazón. Tocados por turbantes, llevaban pantalones orientales. Tenían el pecho y los brazos desnudos y ricas armas colgaban de sus cintos.
Los 2 desconocidos que tomé por turcos se levantaron, se acercaron a una silla, llenaron mi plato y mi vaso y cantaron de nuevo acompañados por una toerba que tocaban alternativamente. En la libertad de sus maneras había algo comunicativo. No se hacían de rogar, y yo tampoco me hice. Tenía hambre y comí. Como no había agua, bebí vino. Me dieron ganas de cantar, como los jóvenes turcos que parecieron deseosos de oírme. Canté una seguidilla española. Respondieron con otra. Les pregunté dónde habían aprendido el español. Uno de ellos me respondió: hemos nacido en Morea. Como somos de profesión marinos, hemos aprendido fácilmente la lengua de los puertos que frecuentamos. Pero basta de seguidillas. Escuchad las canciones de nuestro país. En la melodía de sus cantos pasaba el alma por todos los matices del sentimiento. Y cuando la ternura había llegado al exceso, acentos inesperados os llevaban a la más loca alegría. No era yo inocente de todos aquellos manejos. Observé con atención a los pretendidos marineros y me pareció discernir en uno y otro una extremada semejanza con mis divinos gemelos. ¿Sois turcos?, les dije, ¿y nacidos en Morea? De ningún modo, me respondió el que no había hablado aún. Somos griegos, nacidos en Esparta. Ah, divina Rebeca, ¿es posible que nos confundáis? Yo soy Pólux y este es mi hermano. El terror me quitó el uso de la voz. Los pretendidos gemelos desplegaron sus alas y me sentí alzar por los aires. Una feliz inspiración me llevó a pronunciar un nombre sagrado del cual yo y mi hermano somos los únicos depositarios. En ese mismo instante fui precipitada a tierra y quedé completamente aturdida por la caída. Vos, Alfonso, me habéis devuelto el uso de los sentidos. Algo me advierte en mi fuero interno que nada he perdido de lo que me importa conservar. Pero estoy cansada de tantas maravillas. Siento que he nacido para ser una simple mortal. Aquí terminó Rebeca su relato, pero este no hizo sobre mí el efecto que ella esperaba. Todo lo que había visto y oído de extraordinario durante los 10 días que acababan de transcurrir no me impidió creer que había querido burlarse de mí. La dejé con bastante brusquedad y poniéndome a reflexionar sobre lo que me había sucedido después de mi partida de Cádiz, recordé entonces algunas palabras que se le habían escapado a don Enrique de Sá, gobernador de aquella ciudad, y que me hicieron pensar que no era ajeno a la misteriosa existencia de los Gómez. Era él quien me había procurado mis 2 servidores, López y Mosquito. Se me metió en la cabeza que por su orden estos me habían abandonado en la entrada desastrosa de los hermanos. Mis primas y Rebeca misma me habían dado a menudo a entender que se me quería poner a prueba. Quizá me hubieran dado en la venta un brebaje para dormir y nada era más fácil que transportarme después durante mi sueño bajo la horca fatal. Pacheco bien pudo haber perdido su ojo por algún accidente que no fuera necesariamente su relación amorosa con los 2 ahorcados, y su atroz historia podría ser un cuento. El ermitaño que había tratado siempre de averiguar mi secreto era sin duda un agente de los Gómez que querían probar mi discreción. Por último, Rebeca, su hermano, Soto y el jefe de los gitanos, todos ellos se entendían para hacer flaquear mi valor. Estas reflexiones, como habrá de comprenderse, me decidieron a esperar, con firmeza, la continuación de las aventuras a las cuales estaba destinado, y que el lector conocerá si acoge favorablemente la primera parte de mi historia. Relatos tomados de Abadoro, Historia española. Historia del terrible peregrino Hervás y de su padre, el omnisciente impío. Parecería que un profundo conocimiento enciclopédico supera las fuerzas concedidas a un cerebro humano. Sobre cada ciencia, sin embargo, Hervás escribió un volumen que comenzaba por su historia y acababa por opiniones extraordinariamente sagaces acerca de los medios de ampliar y, por así decirlo, de hacer retroceder en todo sentido los límites del saber. Economizando su tiempo y distribuyéndolo con gran regularidad, Hervás pudo realizar esta obra.
Se levantaba antes de la salida del sol y se preparaba para el trabajo de su oficina mediante reflexiones análogas a las operaciones que debía de efectuar en ella. Llegaba al ministerio media hora antes que los demás y, teniendo la pluma en la mano y la cabeza libre de toda idea relativa a su obra de escritor, esperaba que sonase la hora de la oficina. En ese mismo instante empezaba sus cálculos, realizándolos con sorprendente celeridad, después de lo cual pasaba por la librería Moreno, de cuyo dueño supo ganarse la confianza. Buscaba allí los libros que le eran necesarios y los llevaba a su casa. Salía de nuevo para comer frugalmente. Volvía antes de la 1 y trabajaba hasta las 8 de la noche. Luego jugaba a la pelota con algunos muchachos del barrio, volvía, bebía una taza de chocolate y se acostaba. Los domingos pasaba todo el día en su casa meditando en el trabajo de la semana siguiente. Hervás pudo así consagrar alrededor de 3.000 horas anuales a la confección de su enciclopedia. Al cabo de 15 años, habiéndole dedicado 45.000 horas, acabó de verdad esta sorprendente composición sin que nadie en Madrid lo sopesara. Porque Hervás, en modo alguno comunicativo, no hablaba a nadie de su obra. Quería asombrar al mundo mostrándole, íntegramente terminado, ese vasto cúmulo de ciencia. Lo terminó en efecto cuando él mismo terminó sus 39 años y se felicitó de entrar en los 40 con una gran reputación pronta a despuntar. Pero no dejaba de ensombrecer su alma una suerte de tristeza, porque el hábito del trabajo sostenido por la esperanza había sido para él como una amable sociedad que llenaba su vigilia. Ahora había perdido esa sociedad y el tedio, que no había conocido nunca, empezaba a hacerse sentir. Un estado de ánimo tan nuevo para Hervás modificó por completo su carácter. Ya no buscaba la soledad. Lejos de ello, se lo veía en todos los lugares públicos donde parecía deseoso de abordar a la gente. Sin embargo, como no conocía a nadie y no tenía por añadidura el hábito de conversar, pasaba de largo sin abrir la boca. Pensaba, no obstante, que muy pronto todo Madrid lo conocería y que su nombre estaría en los labios de todo el mundo. Atormentado por la necesidad de distraerse, Hervás tuvo la idea de ver nuevamente el lugar en el que nació. Oscuro caserío que esperaba hacer ilustre gracias a su inminente fama. Desde hacía 15 años no se había permitido otra diversión que jugar a la pelota con los muchachos del barrio, y se prometía un delicioso placer jugando a ella en los lugares donde había pasado su primera infancia. Antes de partir quiso gozar del espectáculo de sus 100 volúmenes ordenados sobre un solo anaquel. Entregó sus manuscritos a un encuadernador, recomendándole especialmente que el lomo de cada volumen llevase a lo largo el nombre de la ciencia y el número del tomo, desde el primero, que era la gramática universal, hasta el análisis, que era el 100º. El encuadernador trajo la obra al cabo de 3 semanas. El anaquel que debía recibirla estaba ya preparado. Hervás colocó en él aquella imponente serie e hizo una fogata con todos los borradores y copias parciales, después de lo cual cerró con doble llave la puerta de su aposento, la selló y partió para Asturias. El aspecto de los lugares en que había nacido dieron realmente a Hervás todo el placer que se prometió. 1000 recuerdos inocentes y dulces le arrancaron lágrimas de alegría, cuya fuente habían secado, por así decirlo, 20 años de las más áridas concepciones. Nuestro polígrafo hubiera pasado de buena gana el resto de sus días en aquel caserío nativo, pero los 100 volúmenes lo llamaban a Madrid. Toma de vuelta el camino de la capital, llega a su casa, encuentra intacto el sello colocado en la puerta. Abre la puerta y ve los 100 volúmenes hechos pedazos, despojados de su encuadernación, con las hojas sueltas y confundidas sobre el piso. Este aspecto atroz turba sus sentidos, cae en medio de los despojos de sus libros y pierde hasta el sentimiento de su propia existencia. ¡Ay! Esta era la causa del desastre. Hervás no comía nunca en casa. Las ratas
tan abundantes en todas las viviendas de Madrid, se cuidaban muy bien de frecuentar la suya. Solo hubieran encontrado algunas plumas para roer, pero no sucedió lo mismo cuando 100 volúmenes cargados de cola fresca fueron traídos al aposento, y cuando este aposento desde aquel mismo día fue abandonado por su dueño. Las ratas, atraídas por el olor de la cola, alentadas por la soledad, se reunieron en tropel, embistieron, empezaron a roer, devoraron. Hervás, cuando volvió en sí, vio a uno de esos monstruos arrancando en un rincón las últimas hojas de su análisis. Quizá la cólera no habría entrado nunca en el alma de Hervás. Ahora, sintiendo su primer acceso, se precipitó sobre el raptor de su geometría trascendente, dio con la cabeza en la pared y cayó de nuevo desvanecido. Hervás volvió en sí por segunda vez, reunió los jirones que cubrían el piso de su aposento y los guardó en un cofre. Después, sentado sobre el cofre, se entregó a los más tristes pensamientos. Muy pronto le dio un escalofrío que desde el día siguiente degeneró en una fiebre biliar, comatosa y maligna. Privado de su gloria por las ratas, abandonado por los médicos, no lo desamparó su enfermera. Esta continuó cuidándolo y muy pronto una crisis feliz lo salvó. La enfermera era una mujer de 30 años llamada Marica. Venía a cuidarlo por amistad, porque Hervás conservaba algunas tardes con el padre de ella, que era un zapatero del barrio. Hervás, convaleciente, sintió todo lo que debía a esta buena mujer. Marica, le dijo, no solo me habéis salvado, habéis endulzado también mi vuelta a la vida. ¿Qué puedo hacer por vos? Señor, le respondió, podríais hacer mi dicha, pero no sé cómo decíroslo. Decídmelo, y tened la certeza de que si ello está en mi poder, lo haré. Pero si os pidiera casaros conmigo, lo quiero y de todo corazón. Me daréis de comer cuando esté sano, me cuidaréis cuando esté enfermo, y me defenderéis de las ratas cuando esté ausente. Sí, Marica, nos casaremos cuando queráis, y mientras más pronto mejor. Hervás, no bien curado aún, abrió el cofre que guardaba los despojos de su polimatesis. Trató de juntar las hojas y tuvo una recaída que lo debilitó mucho. Cuando estuvo en condiciones de salir, fue a ver al ministro de Finanzas. Argumentó que había trabajado 15 años y formado alumnos en situación de reemplazarlo, que su salud estaba destruida y pidió un retiro con una pensión equivalente a la mitad de su sueldo. Esa suerte de beneficios no son muy difíciles de obtener en España. Se acordó a Hervás lo que pedía y se casó con Marica. Entonces nuestro sabio cambió su manera de vivir, alquiló una casa en un barrio solitario y se propuso no salir hasta no haber restablecido el manuscrito de sus 100 volúmenes. Las ratas habían roído todo el papel próximo al lomo de los libros y no habían dejado subsistir sino la mitad de cada hoja, y aún esas mitades estaban desgarradas. Sin embargo, servían a Hervás para recordarle el texto entero. Fue así como se puso a rehacer toda la obra. Al mismo tiempo produjo otra de muy diferente género. Marica me dio a luz, a mí, pecador y réprobo. Ah, el día de mi nacimiento fue sin duda una fiesta en los infiernos. Los fuegos eternos de esa morada brillaron con nuevo resplandor, y los demonios aumentaron los suplicios de los condenados para mejor gozar con mis aullidos. Vine al mundo, y mi madre solo me sobrevivió pocas horas. Hervás no había conocido el amor y la amistad sino por una definición de esos sentimientos que había colocado en su volumen 67. La pérdida de su esposa, al probarle que había sido hecho para sentir amistad y amor, lo abrumó más que la pérdida de sus 100 tomos, in octavo, devorados por las ratas. La casa de Hervás era pequeña y a cada uno de mis gritos resonaba entera. Era pues imposible que yo siguiera viviendo allí. Fui recogido por mi abuelo, el zapatero Marañón, que pareció muy halagado de tener en su casa a su nieto, hijo de un contador y gentilhombre. Mi abuelo, a pesar de su humilde condición, vivía con desahogo.
Me envió a colegios desde que estuve en edad de frecuentarlos. Cuando cumplí 16 años me vistió con elegancia y me procuró los medios de pasear mis ocios por Madrid. Se creía bien pagado de esos gastos cuando podía decir: mi nieto, el hijo del contador. Pero volvamos a mi padre y a su triste destino harto conocido. Pueda él servir de lección y de espanto a los impíos. Diego Hervás pasó 8 años en reparar el daño que le habían causado las ratas. Su obra estaba casi rehecha cuando algunos periódicos extranjeros que cayeron en sus manos le probaron que las ciencias habían hecho, sin que él lo supiera, notables progresos. Hervás suspiró ante ese acrecentamiento de sus infortunios. Sin embargo, no queriendo que su obra quedara imperfecta, agregó a cada ciencia los nuevos descubrimientos que se habían hecho en sus respectivos dominios. Eso le tomó 4 años más. Fueron, pues, 12 años enteros que pasó sin salir de su casa y siempre inclinado sobre su labor. Esta vida sedentaria acabó de arruinar su salud. Padecía una ciática obstinada, mal en los riñones, arenilla en la vejiga y todos los síntomas promisorios de la gota. Pero al final, la polimatesis en 100 volúmenes estuvo acabada. Hervás llamó al librero Moreno, hijo de aquel que le prestó los libros para escribir su obra. «Señor», le dijo, «aquí hay 100 volúmenes que encierran todo lo que hoy saben los hombres. Esta polimatesis hará honor a vuestras prensas, y si me atrevo a decirlo a España, nada pido para mí, solo quiero que tengáis la bondad de imprimirlos para que mi memorable fatiga no sea enteramente vana». Moreno abrió todos los volúmenes, los examinó con atención y le dijo: «Señor, acepto vuestra obra, pero debéis decidiros a reducirla a 25 volúmenes». «Dejadme», le respondió Hervás con la indignación más profunda. «Dejadme. Volved a vuestra tienda a imprimir los fárragos novelescos o pedantescos que son la vergüenza de España. Dejadme, señor, con mi arenilla y mi genio, que de haber sido mejor comprendido me habría conferido la estima general. Pero ya nada tengo que pedir a los hombres y menos aún a los libreros. Dejadme». Moreno se retiró y Hervás cayó en la más negra melancolía. Tenía sin tregua ante los ojos sus 100 volúmenes, hijos de su genio, concebidos con delicia, alumbrados con un dolor no exento asimismo de placer, y ahora hundidos en el olvido. Contemplaba su vida perdida por completo, su existencia aniquilada en el presente y también en el porvenir. Entonces su espíritu, adiestrado en penetrar todos los misterios de la naturaleza, se volvió desgraciadamente hacia el abismo de las miserias humanas. A fuerza de medir su profundidad vio el mal en todas partes. No vio sino el mal, y se dijo desde el fondo de su corazón: «Autor del mal, ¿quién sois?». Él mismo tuvo horror de esta idea.